Hola, bienvenidos al Congreso Profesional y Mente Feliz. Hoy vamos a hablar sobre los distintos duelos que existen y que vas a tener que vivir probablemente a lo largo de tu vida. Y para ello contamos con Dori, que nos va a explicar un poquito pues, cómo funciona este proceso del duelo y cómo podemos vivirlo para ir pasando de la mejor manera posible esas posibles crisis en las que nos podemos encontrar. Adelante, Dori. Hola, buenos días, Yaiza. Pues muchísimas gracias en primer lugar por haberme invitado a tu congreso para poder hablar de este tema que a mí me gusta, ¿no? Entonces, como tú has dicho, es verdad que asociamos la palabra duelo solamente a la muerte de un ser querido. Sin embargo, el duelo es el proceso de sanación de un corazón que se ha quedado roto por la pérdida. Y la pérdida es todo aquello, ya sea una persona o una relación, un trabajo, un piso, todo aquello con lo que tú has establecido un vínculo de apego. Y como dice la palabra duelo, el duelo es el proceso en el que va a haber un combate de sentimientos que intentan reordenarse para poder afrontar y superar la pérdida. Y entonces, basándonos en esto, podemos decir que la vida es una sucesión de duelos continua, porque no solamente tenemos, hay 5 clasificaciones. Los duelos de vida, que es cuando has perdido realmente por la muerte de un ser querido o incluso por un aborto, has perdido a un futuro bebé. Tenemos los duelos por pérdida de capacidades de uno mismo, que son los que aparecen cuando te diagnostican una enfermedad y eso te reduce las capacidades, te diagnostican algo de corazón y hay deportes que no puedes hacer, hay cosas que ya las tienes que sacar de tu vida, no solamente de alimentación. Hay pérdidas materiales, que son aquellas que tienen que ver con cuando, por ejemplo, te desahucian y pierdes la casa en la que has pasado tantos años de tu vida, con tantos recuerdos, o has perdido incluso un trabajo al que estabas muy vinculado y te sentías muy realizado en él. Están las pérdidas emocionales, que tienen que ver con relaciones personales, cuando pierdes un amigo por una discusión o porque se va a vivir a la otra parte del planeta, o te divorcias, o tus hijos se van de casa, el famoso duelo del nido vacío. Y luego están las pérdidas evolutivas, que son las que van viniendo desde que crecemos hasta la edad actual. Perdemos, somos bebés, pasamos a ser niños. Cuando luego perdemos la niñez y pasamos a la infancia, perdemos la infancia, llegamos a la adolescencia y así sucesivamente, juventud, madurez, te conviertes en un adulto mayor, luego pasas a ser una persona de la tercera edad. Entonces, la vida está llena de duelos y en realidad dicen que el duelo enseña a vivir. Y yo creo que es así, porque uno de los secretos de la vida es aprender a decir hola a lo que tienes, personas, situaciones, poder saborearlas, vivirlas a fondo, para ello vivir en el presente, que es una cosa que no solemos hacer, y luego cuando como todo acaba en algún momento, pues poder decir adiós a esto que ya no pertenece a nuestra vida y poder integrarlo dentro de nosotros y poder crecer y avanzar hacia adelante. Entonces, bueno, pues la palabra duelo es algo que podemos incorporar en el lenguaje cotidiano porque la vida está llena de pérdidas continuamente. Vale, bueno, nos has dicho algunos ejemplos de duelos y igual esto ya nos sitúa, ¿no? En este significado más amplio del duelo, en el que también nos presentas, ya nos dejas entrever que hay unas oportunidades ahí detrás. Igual antes de avanzar me gustaría, pues bueno, en función de lo que a ti te suelen comentar, estos duelos evolutivos, ¿no? Porque igual nosotros los tenemos más claros, pero ¿nos podrías poner como un ejemplo bueno, de estos duelos evolutivos que igual pasan más desapercibidos y a veces la gente se siente triste y uno no sabe por qué, ¿no? Porque como no es tan visible, porque no te has desapegado físicamente de nada, entonces, ¿nos podrías poner como algunos ejemplos que hayan así a lo largo de nuestra vida? Sí, pues mira, un ejemplo que para la mujer es muy importante, ¿no? Es cuando llega el momento de la menopausia. Uh-huh. Cuando llega desde los 10, 12 años, las mujeres tienen la menstruación y aunque vayan pasando por distintas etapas, adolescencia, juventud, madurez, hay algo que no se pierde y es la capacidad de ser madres, que está asociada a la menstruación, salvo que haya un problema y la persona no pueda ser madre.
Entonces, cuando llega la menopausia, hay algo que de pronto desaparece dentro de ti, que además es muy físico, muy biológico, algo que has maldecido durante toda la vida, en el momento en el que se va, te está anunciando un cambio importante. No solamente ya no tienes la capacidad de ser madre, sino que dejas atrás, es un momento en el que la vida te para y te dice, que tú ya no eres ni joven, ni adolescente, ni madura, ni puedes tener hijos. Hay muchas cosas que de pronto cambian y hay que abrirse a una nueva etapa donde tu cuerpo cambia, donde tu forma de ver la vida cambia. Además, normalmente la entrada a la menopausia pues viene con unos síntomas físicos que te están recordando todo el día que estás en esa etapa y tienes que decir adiós a una parte importante de tu vida y abrirte a otra. Y además, como, bueno, pues como el ser fértil y todo esto está asociado a muchas cosas de la sociedad, como con la juventud, como que eres entonces más atractiva, como que, bueno, pues vas a ser más visible en el mundo. Hay muchas cosas que de pronto pierde la mujer y es un momento en el que se puede parar, poder hacer el recorrido de todo lo que ha vivido, de todo lo que ha aprendido, ir a Dios y transformarse con eso para entrar en la nueva etapa. Entonces ese es un duelo importante, es un duelo que marca una división clara en la vida de la mujer. Y si se hace bien, entramos en una nueva etapa donde se despierta bueno, pues una sabiduría interior en la mujer y es el momento perfecto para empezar a disfrutar de todas esas cosas que no has hecho antes en la vida. Pero si estás arrastrando el duelo sin elaborarlo, con la pena de que te estás haciendo mayor, que es un poco lo que venden ahí fuera, ¿no? Que con la menopausia las mujeres ya estamos como mayores, fuera de circulación. Si te quedas ahí, este duelo no avanza y entonces vas un poco arrastrando como una pena que cuando es bien elaborada, tú pasas a una nueva etapa de sabiduría. O, por ejemplo, la jubilación, algo que parece tan bueno, ¿no? Ay, a ver si me jubilo. Cuando llega la jubilación es otro duelo, porque desaparece, acaba esa etapa en la que tú eres productivo. A ver, todo es un sentimiento. Tú puedes seguir siendo igual de productivo en la jubilación, pero asociamos la productividad a un bienestar económico, a que nos paguen un dinero, a que estás pagando tus impuestos. Cuando estás en la jubilación estás viviendo de los impuestos que tú has pagado. Entonces, esos son duelos que, bueno, pues que la gente a veces entra en ellos con felicidad y dice, qué bien, me jubilo, y de pronto entran en un bajón. Ese es un duelo que hay que mirar y hay que recapitular y recoger todo lo aprendido y pasar la pena, el dolor, decir adiós a lo que ya has vivido y abrirte a lo nuevo. No sé si son ejemplos de... Sí, sí, sí. Ya nos sitúan un poco, ¿no? En este mapa de duelos vitales en los que vamos pasando. ¿Cuáles serían las etapas que solemos pasar? ¿Hay como unas etapas por las que todos pasamos o ese orden puede ir cambiando en función del momento vital y de la madurez de cada persona? Claro, los duelos son únicos, diferentes, cada persona es única y cada duelo es único, no hay dos duelos iguales. Sin embargo, hay una serie de fases que se repiten. A mí me gustan las fases de las que habla Bowlby, el experto en la teoría del apego. Él habla de una primera fase que aparece cuando nos comunican que nuestro ser querido ha fallecido y ahí empieza el shock, la negación, la sensación de irrealidad. Ellos te dicen, es que parece que estoy en una película, es que esta mañana me he despertado y creí que era mentira todo lo que había vivido. Están en esa fase de embotamiento. Luego aparece otra fase también que está muy pegadita, que es la fase de anhelo y búsqueda, en la que sigues repitiendo esas conductas, vas a las 8 de la tarde a esa cafetería donde te encontrabas con él, a las 9 de la noche te pones nerviosa porque crees que va a meter la llave en la puerta, vas por la calle y crees que le has visto. Esa es la fase de anhelo y búsqueda. Luego viene la fase en la que la persona ya interioriza totalmente que su ser querido ha muerto, que es para siempre y que esto es irreversible, ¿no? Cuando ellos te dicen esa palabra, es que me he dado cuenta de que esto es irreversible. Y ahí es cuando la persona se cae al suelo, porque toma conciencia de verdad de que la muerte es definitiva. Y bueno, pues para los seres humanos es muy difícil, por ejemplo, aceptar el término infinito.
pero por ejemplo, también es muy difícil aceptar que tu ser querido no está y no va a estar nunca. Y esto es irreversible. Entonces ahí se caen al suelo, se desorganizan, no pueden con las cosas cotidianas de la vida, estas pequeñas cosas que hacían no pueden con ellas porque el cuerpo, bueno, pues se ha vencido. Y luego después de esta fase, ya pasado el tiempo, viene la de reorganización. Cuando ya el dolor deja de ser tan invalidante, baja a unos niveles que son aceptables y entonces la persona empieza ya a retomar las actividades de su vida cotidiana y ya empieza a construir una rutina, a crear nuevos vínculos, nuevos apegos, a permitirse ser feliz otra vez, que tardan porque se sienten culpables, creen que no pueden ser felices porque deberían ser tristes todo el tiempo. Entonces empiezan ya a permitirse el vivir y bueno, pues concederse ese derecho a ser felices otra vez. Vale. Cuatro fases. Si habláramos de una parte positiva de pasar por estas etapas y por este proceso, ¿cuál sería? Pues mira, yo de los procesos de crecimiento personal que llevo, para mí el duelo es siempre el más intenso y el más acelerado, porque además no hay escapatoria. Tú un problema puedes venir, contarlo y luego me olvido de él, pero ante el duelo por muerte no hay escapatoria, todos los días te tienes que enfrentar a ello. Y es un proceso de resiliencia, de crecer en la adversidad. Entonces, como pasa algo que es esto que hablaba de la desorganización, que te caes al suelo con todo, empiezas a cuestionártelo todo. Empieza a tambalearse todo tu mundo de valores, de creencias, tu mundo espiritual, y las personas empiezan a darse cuenta de que a lo mejor la vida que estaban llevando no es la que ellos quieren llevar a partir de ahora. A lo mejor ahora quieren dedicar más tiempo a estar con las personas que quieren, a vivir en el presente y no estar pensando siempre en el futuro, dar más valor a la presencia que a todo lo que es económico. Toman conciencia de que no somos eternos, estamos aquí un tiempo y que todo dura un tiempo y se va, las personas, las situaciones, los trabajos. Entonces, la parte positiva es que como te tambalea tanto y te tira la estructura abajo, tienes que volver a construirlo. Y yo lo que veo es que empiezan a tener vidas como más conscientes, más basadas en el presente, de valorar lo que tienen, de no dejarse tanto llevar por las cosas del pasado que ya quedaron atrás, dejar a un lado la culpa, el victimismo, el resentimiento y centrarse más en lo positivo, en lo que sí tienen. Sobre todo es eso, ¿no? Te dicen eso de ahora me he dado cuenta de cosas que no había visto antes y ahora valoro más unas cosas que antes no las valoraba porque era más prioritario viajar o tener dinero, construir mi casa. Ahora creo que es más importante que me lleve bien con mis hijos que estar pensando todo el rato en trabajar, ¿no? Cosas así con las que ellos dicen que les ha traído este duelo. Vale. Y dentro de este proceso, que como tú comentas es inevitable, ¿hay alguna cosa que podamos hacer para acelerar un poquito o pasarlo de la mejor manera posible? Pues mira, yo lo que hago con ellos es, explicarles en lo que consiste. Como esta técnica que se está utilizando ahora en medicina, que es la de implicar al enfermo en todo el proceso, tú le cuentas la enfermedad, en lo que consiste, qué factores están implicados, qué síntomas vas a tener, cómo va a evolucionar, lo que tú puedes hacer cada día, pues eso es lo que yo hago con ellos, con el duelo. Hago mucha psicoeducación. Les cuento lo primero, pues que no se comparen con nadie, que todos los duelos son diferentes, cada ser humano y cada duelo son distintos, que no hagan comparaciones en tiempo ni en lágrimas. Llorar más no quiere decir que te duele más, ni que el duelo sea más largo quiere decir que lo sientes más, ¿vale? Y luego entender que es importante que pasen por una... Yo les voy llevando, realizando 4 tareas, que son las 4 tareas de William Worden, que aprendí, bueno, pues en el máster de duelo, en el Centro de Humanización de la Salud. Y entonces ahí lo que hago es explicarles lo que les va a pasar. Primero está la aceptación de la realidad de la pérdida y contarles pues lo que decía antes, este embotamiento, este shock, esta sensación de irrealidad y lo que es importante que vayan realizando. Porque les cuesta, a veces les cuesta decir la palabra muerte o la palabra fallecimiento. Te dicen, pues cuando Antonio nos dejó,
Antonio se marchó al gran viaje. No, hay que utilizar un lenguaje realista porque a tu ser interior le tienes que dar el mensaje de que físicamente ya no está en la tierra tu ser querido. Entonces, pequeñas cosas como esas, o que van a tener las conductas de anhelo y búsqueda y van a querer seguir haciendo ciertas cosas, pero que al principio se pueden permitir, pero que poco a poco hay que ir cambiando, porque tienes que aceptar que él físicamente, él o ella, ya no está contigo. Luego, la segunda tarea es la de expresar todos los sentimientos y emociones asociados a la pérdida. Y aquí la gente se resiste mucho, porque esta es la parte más fundamental y la más dolorosa. Cuando navegas ahí dentro, te encuentras con que no solamente hay tristeza, que hay otros sentimientos que a veces no son políticamente correctos, porque tienes envidia de tu vecina, porque ella sí tiene marido y tú no lo tienes. Tienes resentimiento porque los médicos crees que no hicieron suficiente. Sientes culpa, sientes rabia, puedes tener odio, puedes tener muchísimo miedo. Entonces es importante que ellos ahí, a veces incluso hay que darles un listado con el nombre de las emociones y sentimientos para que ellos entiendan lo que están sintiendo, porque les preguntas de ¿cómo estás? Mal. Pero ¿cómo mal? Pues fatal, fatal. Entonces es importante que vean cuánta tristeza hay, cuánto miedo, cuánta sensación de indefensión, de vulnerabilidad, pánico al futuro, miedo a lo que va a venir, pues lo que te decía antes, culpa, rabia, vergüenza, envidia. Pongan todo lo que lo puedan verbalizar sin juicio y puedan extraer la información que viene, porque el duelo habla de ti. Habla de ti, de lo que tú has querido, de lo que tú has amado, habla de las cosas más importantes. Entonces es la oportunidad de conocerte, de conocer cómo funcionas. Y aquí es importante que ellos empiecen, pues eso, a narrar, a compartir con el entorno, a expresar todo lo que están sintiendo y que lo distingan. Y luego les cuento que van a pasar por la tercera tarea, que es adaptarse a un entorno en el que su ser querido ya no está. Y pasar por esa desorganización, por esa sensación de que no pueden con la vida. Si es una mujer que ha quedado viuda, de pronto se da cuenta que no le puede poner ni el desayuno a los niños, porque no le alcanza el cuerpo. Y ahí se vienen abajo. Dicen, no puedo, no solamente falta mi marido, es que yo no puedo con la vida. Y aquí es importante que sepan, pues, que deben pedir ayuda y que deben reestructurarlo todo, y que la adaptación tiene que ser a todos los niveles. No solo es la adaptación física, que él ya no está, que tienes que hacer las tareas que hacía él, que a lo mejor ahora ya no puedes llevar a los niños a extraescolares porque eso lo hacía él y tú sales de trabajo muy tarde y tienes que empezar a hacer renuncias. Luego está la adaptación interna. Soy viuda. ¿Podríamos poner algún ejemplo así como de alguna pérdida, como de un cambio de etapa para también situarnos? No vincularlo todo a una pérdida de un ser querido, porque a lo mejor a muchas personas les costará de ponerse en situación, ¿no? Porque por suerte no todo el mundo tiene muertes a lo mejor tan cercanas o ¿no? en edades tan jóvenes, a pesar de que es una realidad. Pero igual creo que a los que nos están viendo, seguro que han pasado una etapa, ¿no? En la que a lo mejor simplemente han dejado de ser más jóvenes, han dejado una actividad, han dejado un algo que seguro que todo lo que les estás diciendo les va a encajar mucho más en, ¿no? en su situación. ¿Evolutiva? ¿Quieres que sea Sí. evolutiva? Bueno, pues vamos a pensar cuando perdemos la juventud y entramos en esta fase de madurez donde pueden aparecer, bueno, pues estos cambios corporales o estos achaques, ¿no? Que dice la gente. De los 40 vienen los achaques, ¿no? Bueno, pues la parte física, la adaptación en la que tú tienes que hacer, te tienes que adaptar a que hay cosas de tu vida que ahora van a cambiar, que antes podías hacer y que ahora no puedes hacer. Luego tienes que reorganizar, ¿vale? Tienes que hacer un cambio de planning, de horarios, todo. Luego tiene que haber una adaptación interna en la que tú te ves a ti mismo como otra persona. Por ejemplo, alguien que ha hecho mucho deporte toda la vida, una lesión y no puede hacerlo. Tiene que hacer una readaptación interna. ¿Cómo es mi nueva imagen ante el mundo? ¿Cómo puedo presentarme ante él sin pensar que soy una persona que vale menos, sin disminuir mi autoestima? Y luego la adaptación espiritual, en la que nuevamente volvemos a lo mismo. ¿Qué valores y qué creencias han cambiado en mí?
o has perdido todo el dinero, te has quedado sin nada y la adaptación espiritual es ver cómo puedes conseguir la felicidad en cosas que no se compran con dinero. Son esas adaptaciones que tú vas viviendo, ¿no? Y la tarea, la primera, pues asumir la realidad de la pérdida. O sea, los seres humanos tardamos un tiempo, porque mentalmente lo podemos, bueno, decir, encajar, pero eso tiene que bajar a la emoción, a los sentimientos, a la parte espiritual, a la parte social, cómo me presento yo ante el mundo si ya no soy la misma persona que antes. Puedo tener los mismos amigos, debo buscar nuevos entornos, debo buscar nuevas actividades, nuevas cosas que hacer. Tienes que reorganizar toda tu vida y sobre todo expresar. La tarea número 2, siempre, en todos los duelos hay que expresar. Esto que hace la gente, no quiero hablar de ello, mejor no hablo de ello. Es que no sirve porque las emociones son energía. Se quedan dentro y de alguna forma se somatizan o se expresan, salen hacia afuera. Entonces, si algo te duele, exprésalo. Si lo comunicas al entorno y el entorno no, bueno, pues no es reticente, no es receptivo, un experto, busca un grupo de apoyo, pero yo creo que hay que sacarlo todo lo que estás sintiendo, porque todos los duelos llevan, es como abrir la caja de los truenos y salen ahí cosas que no sabías ni que tenías. Porque tú asocias a cada etapa de la vida que estás viviendo un significado. Cuando pierdes esa etapa, no solo pierdes eso, sino lo que significa interiormente para ti. Y eso hay que reconstruirse nuevamente. Y luego pasamos a la cuarta etapa, que es cuando es empezar a vivir nuevamente sin esto que estábamos diciendo, esta etapa de mi vida, esta salud que la he perdido, etcétera. Y entonces empiezas ya a recolocar en tu biografía lo anterior. Dices, bueno, pues durante muchos años he hecho deporte, pero ahora, pues a lo mejor ahora pinto, escribo, soy directora de cine, he cambiado mi vida y no por ello tiene que ser peor. Empiezo otros intereses y aceptar que eso pasó en mi vida, me despido de ello, no estoy penando todo el día, porque la vida no tiene por qué ser peor. Cuando te dicen eso de, pero voy a volver a ser feliz, sí, pero igual que antes, no. Igual que antes, no. Nunca es igual que antes. Entonces tienes que empezar a reconstruir la vida nuevamente. Y lo que hago es contarles esto en el duelo. Todas las tareas, o sea, las 4 tareas, lo que van a vivir en cada una de ellas y cómo, qué síntomas hay de que lo van superando. En cada tarea, pues aquí cuando ya puedas hablar y poder expresar sin censura lo que sientes, ya la tarea 2 está hecha. Cuando te desorganizas estás en la 3. Estás ahí que no sabes por dónde ir. Vale. Empiezas a organizar y empiezas a no estar mirando siempre hacia atrás, sino a ver lo que la vida te plantea por delante, ya estás en la tarea 4. Entonces es cuando ya el duelo está encaminado. Y ya puedes, sobre todo, agradecer, que es el mejor broche para un duelo, agradecer lo que has tenido, lo que has vivido y poder decir hola a lo nuevo. Y poder centrarte en lo nuevo y vivir el presente en lo nuevo, que al final es un poco, pues eso, el secreto de la vida. Porque estamos siempre lamentando que no hicimos con una persona tal cosa. O que no, cuando tuve salud no hice tal cosa, no hice tal otra. Entonces siempre estamos en el pasado, en lo que no hicimos, y eso nos impide vivir el presente. Y yo lo que hago es eso, psicoeducación, a contarles que ellos tomen el control y que vean que el duelo no es un terremoto que les pasa por encima y ellos son seres pasivos. No, es un proceso activo de sanación, donde ellos pueden hacer cosas para elaborar correctamente el duelo. Lo que no sé, me preguntabas al principio, ¿más rápido? Más rápido, no sé. Yo creo que el duelo lleva el tiempo que lleva. Lo que podemos hacer es que se cierre bien y que suponga un aprendizaje y una riqueza para la nueva etapa que viene. Pero hacerlo más corto, no sé qué decirte, salvo que alguien se quede anclado en una etapa y se queda allí en posición de víctima y ha cogido ese rol y se ha quedado. Entonces ahí a lo mejor, bueno, pues explicarle que eso no es bueno y lo que puede venir, pues a lo mejor lo puede acelerar. Vale. Entonces, todo esto es contarles de lo que va el duelo y que se familiaricen con ello.
Bueno, yo creo que te sitúa, ¿no? El tener la información, saber qué te ha pasado y saber que forma parte de un proceso, de un camino, es muy tranquilizador. Perdona que te haya interrumpido antes, ¿eh? Pero como veía que todos los ejemplos estaban basados en la muerte de un ser querido y eso es algo que puede pasar o no, pero no todo el mundo se encuentra, entonces no quería que los que nos están viendo se relajaran en plan, ah, a mí eso no me ha pasado, no va conmigo, sino que quería, ¿no?, que todo el mundo pudiera sentirse identificado con lo que nos comentabas, porque como nos comentas, pues duelos de un tipo o de otro, todos nos encontramos. Y luego, pues, bueno, no me ha gustado mucho todos estos ejemplos que nos has dado del deporte, de las actividades, de la salud, que son cosas que no ponemos normalmente como duelo, y ahí quería ir, ¿no? En destacar estos cambios para ayudar a vivirlos mejor, con más conciencia y con esta guía que nos has ido dibujando a lo largo de esta entrevista. Claro, porque además las 4 tareas son las mismas para todo el duelo, incluso para un duelo de un divorcio. Te has separado y es lo mismo asumir la realidad de la pérdida, expresar sentimientos, empezar a vivir sin él y nueva vida con esa persona en tu biografía fuera. Es igual para cualquier duelo. Duelo del nido vacío, lo mismo. Duelo de, pues eso, de la jubilación, duelo de la menopausia, todo es lo mismo, ir viendo. Uh En -huh. uno, hombre, siempre el duelo reina, el más extremo es el de muerte, de ser Uh querido. -huh. Pero los otros duelos, lo normal es que las etapas no sean tan intensas ni Uh todo tan... -huh. pero también es un proceso de resignificación y de crecimiento interior. O sea que es aplicable las 4 tareas a todos los duelos. Genial. Una preguntita más que quería hacerte sobre este tema. ¿Consideras, y aquí sí que hablando sobre todo pues el tema de un duelo por muerte, ¿no? Que el concepto espiritual que se tenga afecta a cómo se vive este duelo? ¿Puede ayudar a vivirlo mejor o peor? Este concepto que se tenga sobre la muerte o no, sobre lo que hay detrás de la muerte, esta filosofía más espiritual que engloba la muerte. Sí, sí, la parte espiritual de la persona influye muchísimo en el desarrollo del duelo, porque además para mí el duelo es el proceso de reconexión, de una nueva reconexión. Lo voy a llevar a lo del ser querido, ¿vale? Porque aquí se ve mejor, pero es igual Sí. que en las otras. O sea, cuando tú has perdido a una persona por muerte, has dejado ya de verle, de olerle, que es algo tan importante, de escucharle, tal. Pero el duelo es el proceso de reconexión nuevamente con la energía de esa persona que está en algún lugar del universo, porque a mí me enseñaron en la carrera que la energía ni se crea ni se destruye, simplemente Uh-huh. se transforma. Entonces te vuelves a reconectar a esa energía de esa persona que ya no está. Si la persona tiene una espiritualidad fuerte, esto es muy fácil de hacer, lo ve Uh-huh. claramente y lo hace. Y además, yo, por lo que veo, las personas que tienen una espiritualidad que admite esto, los duelos se viven de una forma más sana y se funciona todo mucho mejor. Las personas Uh-huh. que no tienen esa espiritualidad, poco a poco el duelo te tambalea todo y te lo tira todo al suelo. Y entonces empiezan a hacerse preguntas que nunca se han hecho. Uh-huh. El cuerpo está ahí enterrado, pero ¿dónde está su alma? ¿Dónde está el amor? El amor es una energía, se ha transformado, ¿dónde está? Empiezan a hacerse preguntas que al final la respuesta está en la espiritualidad. Uh-huh. Y la espiritualidad es fundamental. Lo que pasa es que sí que es verdad que cuando el duelo es muy fuerte puede haber cambios espirituales inmediatamente. Claro. Los creyentes, bueno, pues se vuelven ateos durante un tiempo. Los ateos se pueden volver creyentes o más ateos todavía porque les ha decepcionado Dios. Uh-huh. Dios le decepciona a Dios. Le ha quitado... entonces, fíjate, empiezas ahí y empiezan a darse cuenta de que es curioso, pero en los duelos pasan cosas mágicas. Uh-huh. Los procesos donde me dicen, ¿te puedes creer que iba a entrar a tal sitio, iba pensando en ella? Y el otro día escuchaba un ejemplo de una madre que le decía a un niño que era Alejandro Sanz, tienes que comer todos los días un kiwi. Recién muerta su madre, enciende la tele y hay un anuncio de kiwis. Entonces Uh-huh. empiezan a ver como pequeñas señales, Uh-huh. empiezan a decir, ¿será verdad? ¿Será mentira? Y empiezan a desarrollar la espiritualidad. Entonces, ayuda muchísimo. Uh-huh.
personas que no tienen desarrollada la parte espiritual y que además se niegan a ello porque son tan racionales que no quieren reconocerlo, ahí a veces hay duelos congelados. Lo que hacen es bloquear. Como no lo entienden, lo sacan fuera. Y entonces ahí hay una parte de ellos que está descolocada. Entonces la dimensión espiritual es una de las que se toca y es fundamental. Y cuando la persona entra, el duelo es mucho mejor. Claro. Esperanzador. Genial, pues muchas gracias por toda la entrevista, por esta última pregunta final también que, bueno, también marca un camino más a indagar, ¿no? Y en el cual no hace falta esperar a ninguna pérdida para redefinir, ¿no? Lo que es la espiritualidad para uno, que quiere entender por muerte o cómo le gustaría vivirla, porque como es algo que a lo que no nos podemos resistir, tanto a la muerte nuestra como de las personas de nuestro entorno, siempre digo que la muerte es muy buena consejera, ¿no? Porque te ayuda como a ponerte ante ti, ir directa a lo más importante, ¿no? Y a sacar como realmente pues todo ese propósito que lleves dentro, ¿no? Te hace ir como más cada grano porque, bueno, ¿no? Es una evidencia de que nada es para siempre, que todo es cambio continuo. Entonces, bueno, nos has dado bastantes recursos para podernos orientar en este proceso, también para poderlo identificar. No sé si hay alguna cosita más que quieras añadir antes de terminar. También me gustaría que nos expliques un poquito dónde te pueden encontrar personas que tal vez estén pasando por este proceso. Pues bueno, si les quieres contar un poquito pues tu trabajo, pues también puede ser de gran ayuda. Bueno, pues la frase con la que terminar es una que se utiliza mucho en duelo y es que es de Shakespeare. Dice que el dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe. Entonces, es una frase que hay que llevar en duelo, ¿no? O sea, cuenta lo que tienes, busca un entorno y exprésalo. Y bueno, pues con respecto a mí, pues soy Dori Pecha Román. Pueden buscarme en mi web, doripecharromán.com. Yo me considero facilitadora de empoderamiento femenino, entonces pues van a ver que en mi web sobre todo trabajo con el tema de las heridas emocionales, el tema del duelo, de los duelos a lo largo de la vida, el tema de autoestima y la búsqueda del proyecto de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues ayudo a las mujeres que se dirigen a mí a eliminar todos esos bloqueos que tienen que les impiden avanzar y bueno, pues trabajando esto que te he comentado. Y si necesitan, bueno, pues si quieren contactar conmigo más directamente, lo pueden hacer a través de la web y consultar mis cursos online, porque uno de ellos trabaja el tema del duelo y es aplicable tanto a un duelo por muerte de ser querido como cualquier otro tipo de duelo que estén viviendo. Y bueno, pues que me pueden buscar también en mi canal de YouTube, que tengo ahí casi 80 vídeos o más de 80, no lo sé, que son todos sobre temas de crecimiento personal, sobre todo para mujeres. Y yo creo que ya están todos los datos por si quieren buscar algo más sobre mí. Vale, genial, pues muchas gracias por todo lo que has compartido, por tu tiempo y bueno, pues ya sabéis dónde encontrar a Dori, de los distintos canales también que os dispone. Así que bueno, no me queda más que darte las gracias y enviarte un gran abrazo desde aquí. Muchas gracias a ti, Yaiza, bueno, pues por dejarme formar parte de esta cumbre y nada, pues estoy encantada. Gracias. Un placer. Hasta luego.